narradores, y este texto que es una paginita nada más, una paginita, Sí. 2 paginitas, es bastante concreto, es tremendamente específico y les dice a ustedes qué tipos de narradores hay, no solo en la literatura escrita, sino en la literatura oral Oral. también. Y nos sirve a nosotros también en el asunto de encontrar los cuentos que queremos contar, por un lado, y la voz que queremos elegir para contar los cuentos. Eh, Cuando me hablo de la voz, la primera, la segunda, la tercera voz, de eso estoy hablando con respecto a los diferentes tipos de narradores. Ven, es muy jodido si yo empiezo a contar un cuento en primera persona de la guerra mundial, de la Primera Guerra Mundial. Eso es complicado. ¿Por qué es complicado? Porque la Primera Guerra Mundial empezó hace 106 años y duró 4 años. Entonces, ¿yo cuántos años tengo? O soy un viajero del tiempo, ¿ves? Entonces tenemos que tener cuidado cuando escogemos un texto, si lo vamos a contar en primera, en segunda, en tercera persona, porque eso influye en la verosimilitud del texto, en la verdad que nosotros le estamos entregando a nuestro auditorio. Porque si yo voy a contar una historia en primera persona como si hubiera sido un soldado de la Primera Guerra Mundial, ahí hay una cosa distinta, porque ahí estoy mucho más cercano al teatro que a la narración oral. ¿Por qué al teatro? Porque ahí asumo que soy un personaje que fue protagonista, que vivió en carne propia los relatos que se cuentan de la Primera Guerra Mundial. ¿Sí me entienden, cierto? Ujú. Entonces eso, digamos, desde mi punto de vista, eso en el espectador elimina credibilidad, elimina verosimilitud, veracidad. Es más fácil si yo asumo el personaje de un soldado de la Primera Guerra Mundial y me visto conforme a la época o me consigo el uniforme de un ejército de la época y hablo desde ahí. Esa forma se llama personaje narrador. Ese personaje narrador, desde mi punto de vista, es un tipo de narración oral que está mucho más cercana al teatro que a la cuentería como tal. ¿Eh? Porque lo que va a pasar es que el narrador va a asumir un personaje para contar una historia. Y en el momento en que yo asumo un personaje para contar una historia, soy un actor representando un personaje, no soy un cuentacuentos. Les va quedando claro, ¿cierto? Sí, Sí. no soy un cuentacuentos. Si yo me voy a poner Se a contar, podría pensar que, se podría pensar que el personaje narrador es el teatro desde el teatro. es como la narración desde el teatro, la cuentería desde el teatro. Ok, Y Ok. no el teatro desde el teatro, sino la cuentería desde el teatro. ok. Sí, una persona que fue muy bueno haciendo ese tipo de cosas de personaje narrador, era un cuentero de Cartagena que se llamaba Alberto Borja, que tal vez ustedes, pues si lo vieron chévere y si no, pues ya no se puede porque se murió hace como 2 meses, pero sí, Jenny se ríe, es mala, mala. Pues la gente se muere, Jenny. Nadie es inmortal, la gente se muere. Entonces todos ustedes van a morir y si las cosas salen como yo pienso, antes que yo. El hecho es Justo que, hace 8 días murió la mamá de mis primos y por eso los tenemos acá jugando parques. De hecho, ok, estando en tu clase estábamos así por un lado como, pero ¿y la vida estás segura que continúa. es parque, sino una sesión espiritista porque están tratando de hablar con la mamá o algo así? No, Eh, por medio del parque. sí, claro, Con son parques plena tabla Ouija y interesados. todo. Uy. Realmente no es un parque sin una ouija y tiran los No. dados de la ouija. Eh, pero Una no, ouija con ñ. no especulemos sobre la familia de Jenny Paula, por favor, está muy mal eso. No quiero que se lleven esos ejemplos de mi parte. El hecho es, eh, Alberto Borja era muy bueno haciendo este asunto del personaje narrador. Era muy bueno. Y él sí ponía escenografías pues en el auditorio y salía vestido como un campesino costeño, porque no era campesino, él era de la ciudad de Cartagena, creo.
vivía allá, era actor, tenía teatro, creo que escuela de teatro y todo el asunto, y salía como el campesino a contar los cuentos. O sea, esto que les estoy contando a ustedes sale de una conversación que tuve yo hace años con Alberto Borja, y él fue el que me explicó este asunto del personaje narrador. Una conversación que tuvimos hace más de 20 años. Me decía, mira, si yo no me paro en el escenario como Alberto Borja, pues yo soy un actor representando un personaje. Es así de sencillo. Y mientras yo sea un actor representando un personaje, así esté contando cuentos, estoy haciendo teatro. ¿Ven? Eso no es que no sea válido. Claro que es válido. Claro que eso también es válido. Pero hay que tener claro qué es un personaje narrador que está contando cuentos y qué es una obra de teatro con un actor de un solo personaje, una obra de teatro de un solo personaje que es un monólogo teatral. ¿Listo? Porque hay gente que tiende a confundirlos. Ahora, las historias en primera persona. Yo no sé, yo creo que todos hemos pasado por esto como protagonistas o como espectadores en la cuentería, y es que empezamos a contar cuentos en la universidad o vemos cuenteros en la universidad y no falta el que está contando un cuento de una historia de amor con una persona que no le funcionó y lo Es un cuenta en fenotipo. primera persona. Ujú. Lo cuenta en primera persona. Digamos que ahí hay una, ¿Sabes que las cuenteras no se les escucha tanto eso? Es más hacia los cuenteros. y eso es punto para las cuenteras. Sí, Sí, claro. el- el cuentero es como, ay, Dios mío, es un romanticismo como tan soquete. Y lo digo porque yo lo hice cuando empecé a contar cuentos hace 28 años. Es decir, esto no es de estas generaciones. Y no va a decir, es que antes éramos mejores. No, éramos igualitos. Era la misma vaina. Salía uno con unas historias ahí post-adolescentes, de amores frustradísimos, con niñas bonitas que se iban con otros, o con profesores, o bueno, en fin, o con alguien del barrio, con el más ñero o alguna cosa. Y nosotros éramos esos protagonistas tristes, con los ojos llorosos y el nudo en la garganta mientras contábamos la historia. Y digamos, a pesar de lo patético, porque era patético, se los digo, y lo sigue siendo, todos los veo y digo, me parece patético, pero es un momento de vida de cada uno. eh, Hay un grado de verosimilitud, hay un grado de credibilidad, porque es posible que la historia sí le haya pasado al chico, porque como dice Abel, son más los hombres los que cuentan ese tipo de historias que las mujeres. Es posible que le haya pasado. Y entonces su frustración afectivo-sexual terminó sublimándola en un cuento y contándola. Eso, digamos que todo el mundo ha tenido esa época. Entonces eso tiene un grado de credibilidad por la posibilidad, pero vuelvo al tema. Si alguno de ustedes, yo incluso, que soy un anciano decrépito que tiene muchísimos más años que ustedes, me paro en escena a contar una historia de la Primera Guerra Mundial en primera persona, pues digamos que para el espectador va a ser complicado. ¿Por qué va a ser complicado? Porque yo no tengo más de 100 años. Y para haber estado en la Primera Guerra Mundial, por lo menos tuve que haber sido mayor de edad. Entonces, ¿cuántos años tengo? ¿Ven? Eso es como mucho cuidado con las historias que escogemos y la voz en las historias que contamos. Con la coherencia. Alguna vez vi a un cuentero, hace años, antes de ustedes, un cuentero contando una historia de un samurái que caminaba por las montañas de Escocia. Y ahí yo quedé como, pero ¿me estás hablando en serio? ¿De verdad? ¿Un samurái en las montañas de Escocia? O sea, yo estoy, algo en mí y en los libros de historia que he leído y en los chismes del siglo XX que he leído y del siglo XIX, algo en mí me dice que un samurái en su vida Hizo Escocia. ha estado en Escocia. Ha ido a Escocia a caminar por las montañas de Escocia. Yo creo que lo que pasó es diferente. Yo creo que tú viste una película llamada Highlander y de ahí sacaste las soqueterías que estás contando. Pero eso es otra cosa.
¿ves? Pero entonces hay que tener credibilidad en lo que uno cuenta, en lo que uno dice. Cuando ustedes ven cuenteros tradicionales o gente que cuenta mitos, que uno dice, bueno, qué cosa tan buena, pues ellos no vieron a los dioses crear el mundo, pero son las historias que han estado en su pueblo toda la vida y las historias que han pasado de generación en generación. ¿Listo? Es como si les digo a cualquiera de ustedes, bueno, cuéntenme el Génesis. Con eso nos formaron a todos. Entonces cada uno que en sus propias palabras va a decir, bueno, en el principio no había nada y entonces Dios dijo y pasó esto, según su formación religiosa. Según eso, cada uno contará una versión de la historia. ¿Listo? Como les dije en la clase pasada, nosotros estamos en el asunto, pues, en el hemisferio donde se incluye el cristianismo, entonces nuestra mitología es esa. Nosotros estamos mucho más cercanos al mito judeocristiano y al mito griego que a los mitos nativos americanos. Mm. Nosotros, por nuestra formación académica, espiritual, familiar, estamos mucho más cerca de esos mitos que de los mitos de los nativos americanos. Ustedes me pueden referir muchos más mitos griegos y judeocristianos que nativos americanos. ¿Bien? Entonces, porque eso tiene que ver con nuestra formación y podemos contarlos. Podemos contarlos. ¿Y qué es lo que sucede con el público? ¿Por qué para el público es verosímil y es creíble? Primero, porque los estamos contando en tercera persona. Nosotros no somos los dioses que crearon el mundo. Estamos contando cómo los dioses crearon el mundo. Segundo, son historias perfectamente coherentes, cohesionadas, que han pasado de generación en generación y nosotros, así seamos animales de ciudad, hemos sido criados con esas historias. En algún momento de nuestra vida esas historias nos han tocado. A todos. Pero entonces, si ustedes escuchan a una persona contando mitos, sin ni siquiera saber la técnica, sin ni siquiera haber conocido ese documento de Word que yo les compartí de los diferentes tipos de narrador, sin siquiera eso, va a contar en tercera persona. Va a contar en tercera persona y va a ser coherente y creíble lo que nosotros estemos escuchando. Y lo que le digamos, se lo vamos a creer. Bueno, no vamos a tomarlo como una verdad absoluta, ¿no? Pues se lo vamos a creer. Es decir, la verdad de la historia que contamos está en la historia que se cuenta. ¿Listo? Eso es así, porque es un mundo posible y es un mundo que el autor crea para ser transmitido. De hecho, eso tiene mucho que ver con el otro documento que ¿Quién habla? enviaste, que era el de la palabra del mundo. La palabra del Ah, mudo. sí, dentro de las premisas que hay ahí, hay mucho de lo que o sea, lo que nos estás comentando está precisamente ahí, ¿no? O sea, el asunto de la verosimilitud, el asunto de la consonancia, de la concordancia del tema, estaba como, me estaba llegando a la casa precisamente, eso es lo que me estabas comentando. Claro, claro, pero además hay otra cosa, es lo que les digo. Dentro de los textos que les envié uno de Flannery O'Connor, que se llama El arte del cuento. Y el inicio de ese texto es maravilloso, porque Flannery O'Connor dice, a menudo me sorprende la gente que me dice que no tiene facilidad para contar cuentos, que no se le facilita, que no son buenos en eso, cuando si hay algo que yo he visto siempre a lo largo de mi vida, es que la gente, no importa quién sea, cuenta cuentos. Todo el mundo está contando historias, todos estamos contando historias en algún momento, todo el tiempo estamos contando historias. Y vuelvo al asunto del chisme. ¿Ven? Un chisme es una historia, es un cuento que pasó o no pasó, que lo alargamos, que lo adornamos, que lo acortamos, que le metemos nuestra imaginación para engrosar la historia, lo que sea, pero es un cuento. Y contamos todo el tiempo. El asunto es que a la hora de ponernos la tarea de hacer un cuento, de contar un cuento, de escribir un cuento, de inventarnos un cuento, inmediatamente se nos bloquea el cerebro. Inmediatamente nos aparece un bloqueo tremendo. Si yo les digo a todos ustedes en este momento, abran sus micrófonos, por favor. Sí, abran sus micrófonos.
No, puede ser, o sea, no tan rápido que me abruma un momento, pero pues abra sus micrófonos, por favor. Mande, maestro, mande. Entonces, Listo. espera, un ejemplo. Entonces, todos somos muy buenos y todos, yo le digo en este momento, eh, Wilson, canta una canción. Pollitos dicen pío, pío, pío. Ahí, ahí. Cantando. Sí, llegué frío, profe, llegué frío. La cara de Wilson fue como, oh, por Dios. ¿Por qué la cara de Wilson? Porque la presión de la clase, del grupo, del profesor, estuvo sobre él en este momento. Y cuando se ejerce presión sobre uno, ese se bloquea. Seguramente todos pensaron en una canción. ¿Por qué? Porque la presión no estaba sobre ellos y la tranquilidad les permite pensar en una canción. ¿Cuántas veces nos ha pasado que cuénteme un cuento y queda uno como, sí, espere que estoy decidiendo cuál le cuento, pero no se nos ocurre nada, o sea, no tenemos en la cabeza absolutamente nada. La presión sobre nosotros sucede, eso pasa todo el tiempo. Cuéntame, Jorge, cuéntame un chiste. Mira, había una vez un tipo que iba caminando. ¿Pero por qué se ríe? Estoy intentando contar chistes y se están riendo. No, me parece maravilloso que lo hayas contestado de una vez. Dale. Bueno, que resulta que van dos tipos por el desierto, van dos majitos por el desierto. Momento, no era un tipo que iba caminando. No, Ya no, lo cambió. ya se dos fueron. tipos. Un La tipo pensó con otro rápido. tipo. Lo que pasa es que no me dejaron terminar de establecer, ¿no? Iban un tipo caminando con otro por el desierto y resulta que son dos majitos, dos árabes. Llevan muchos días caminando por el desierto uno detrás del otro. Después usted sabe, usted va por el desierto muchos días, sus necesidades sexuales empiezan a brotar, entonces pues uno empieza a decirle al otro, majito, majito, ¿qué hacemos? Y el otro, uy, no sé, majito, pero yo sentirme bastante caliente, majito. Y el majito, pues majito, hagamos un trato, estamos solos, pues yo te doy, tú me das, y el majito, pues hacerle majito. Entonces, claro, se emociona ese majito y pues se ponen en su posición y está el majito así todo contento dándole al otro y de un momento a otro está tan excitado que le va a dar un besito y otro dice, bueno, sin maricaditas. Ok. Muchas gracias, Jorge. Ese es uno de los momentos en que uno se arrepiente de haber preguntado. Usted dijo, eche un chiste, no, eche un chiste bueno, es muy diferente. Pero tienes toda la razón. Dije cuéntalo, no échalo. Echar es otro verbo. Contar es un verbo y echar es un otro. verbo. Ajá. Entonces, curioso además, me quedé pensando cómo las necesidades sexuales afloran en el desierto, no en el polo, no en la selva, no en el campo, no solo en el desierto con el sol, pero bueno, interesante la historia. El hecho es que siempre sentimos esa presión ahí. En la palabra del mudo de la que hablabas, Marco, ese texto es de Ribeiro, Ujú. es de Julio Ramón Ribeiro. Y es un texto sobre la creación de cuentos. Básicamente, yo siempre he pensado que el mayor reto de un escritor es la hoja en blanco. Uf, Que en total. este caso, pues, también funciona para nosotros, porque nosotros, digamos que no solo contamos los cuentos que encontramos en los libros o en la tradición y nos gusta y queremos contar, nos enamoramos de esos cuentos, sino que también uno tiene la pulsión, por ejemplo, de crear un cuento y atreverse a contarlo, a mostrarlo, a compartirlo con las personas. En la clase pasada Marco nos decía que tiene un montón de historias en cuadernos ahí, que está haciendo podcast de sus historias. Para Ribeiro y para cualquier escritor y para cualquier contador de historias, independiente de si las hace escritas u orales, la página en blanco es un reto tremendo. A veces tenemos la historia y no encontramos las palabras para empezar a contarla. Ujú. A veces están las palabras, pero no está la historia. A veces ni palabras ni historia. La obligación de escribir, la obligación de contar y la mente más blanca que la hoja. Eso es complicado. Cuando yo les dije, ¿cuántos de ustedes les han dicho, cuéntenme un cuento y no les ocurre nada? El primero que se rió ahí fue Jonathan, porque seguramente, pues, como a todos nos ha pasado eso. A todos, que igual, es que yo no ando ahí con
como con el stock de cuentos en la cabeza esperando que la gente me pregunte, cuénteme un cuento. Eso no es así. No es así. Yo vivo en la Macarena y cerca de acá está el edificio del apartamento de Jaime Garzón. Y hace hace un mes, terminé un taller de escritura creativa y uno de mis estudiantes me decía que venía mucho, en la época, pues es una persona de mi edad, pues, en la época en que Jaime Garzón estaba vivo, él venía muchísimo al edificio porque ahí vivía un amigo de él y las reuniones de vecinos eran las mejores reuniones de vecinos de todo el mundo y todo el mundo quería venir a las reuniones de vecinos, a la junta de vecinos, que son insoportables, pero en este edificio no. Todo el mundo quería venir a las juntas de vecinos porque asistía Jaime Garzón. Y era la locura cuando él llegaba, porque al final de la junta de vecinos entonces se reunían en el apartamento de alguno a tomarse algo, alguna cosa, y me cuenta Gabriel, mi estudiante, que en una de esas, un personaje que llegó ahí, que no era del edificio, que llegó ahí, empezó a decirle, venga, ¿por qué no hace como el personaje ese que usted hace, que es que ese haga esto? Y él, no, ahora no estoy trabajando, tranquilo, no se preocupe. Después, más adelante, ya después lo hacía, ya por voluntad propia y no por presión de la gente, pero al tipo este que lo jodió, en un momento le cambié de tema y le dije, ¿usted qué hace en la vida? Y dijo, no, yo soy arquitecto. Entonces le dijo, qué chévere, yo tengo un terreno arriba de la calera, por ahí por la calera, y siempre he querido como construir una casita ahí, un sitio donde pueda irme de pronto un fin de semana y aislarme del mundo y salir un poco de Bogotá y todo el asunto. Una casita de 2 pisos. Y el tipo le dijo, no, yo soy arquitecto con el mayor gusto, ¿no? Yo te hago los planos, te hago el diseño, todo el asunto, la obra y todo el asunto. Y yo, bueno, sí, chévere, me parece chévere. Y le dice, y además te cobro barato. Y Jaime le dijo, usted sí cobra. Pero cuando me dijo que hiciera como uno de mis personajes es por joderme. Yo y yo le dije que no estaba trabajando y usted se rió. Y no le importó. Pero usted sí cobra. ¿Ves? Es eso. Yo no creo en el asunto de que voy por la calle y digo, no, me presenta usted qué hace. No, yo cuento cuentos. Cuénteme un cuento. No. Roberto Niel, que es un cuentero argentino que ya se devolvió para su tierra, alguna vez conversando con él me decía, es que si yo fuera Mike Tyson y andaría por la calle y la gente me diría, por favor, deme un golpe. Porque eso es lo que hace Mike Tyson, dar golpes. Es así, ¿qué diría él? Tiene 2 opciones, o te da el golpe y te noquea, o te dice, no, en este momento no estoy trabajando. El hecho de que yo cuente cuentos no quiere decir que toda mi vida esté contando cuentos y que mi única conversación sea contar cuentos. También soy una persona que come y caga y hace un montón de cosas y tiene una vida. Y mi vida no gira en torno al oficio que he escogido. ¿Ven? Entonces, escoger los cuentos es importante. Vuelvo, es que me fui del asunto con el ejemplo de Jaime Garzón. ¿De qué les estaba hablando antes? ¿Ves, Jenny, que tenía sueño hoy? Tengo sueño, sigo con sueño. Estábamos hablando de los textos, maestro. De los textos, maestro. No me maestrié. Por favor, Abel. Pero ya la tiene. Qué llorón. No me ya tiene la maestría, ya tiene el título, se le puede decir. No me maestrié, por favor, Abel, que me siento muy extraño. Pero tiene la maestría, ¿cuál es el problema? Hay gente que se ofende mucho si no les dicen maestros. Ya a mí como que me importa tan poquito eso. Sé que lo maestro... Con relación al segundo texto en Word, daba la clasificación de por qué los cuentos, o el cuento como tal, es cuento y no otra cosa. Pero ahí viene una pregunta mía y es, todo el mundo hace relatos de su día, de sus amigos y demás. ¿En qué momento el cuento hace el salto y deja de ser un simple relato para ser cuento? Ok, mira, Abel y todos, yo defiendo la tesis de que nosotros somos orales siempre, somos seres que se comunican y nuestro medio es la oralidad, pero somos seres que se comunican todo el tiempo. Los sordos tienen un lenguaje de señas.
Los sordos tienen un lenguaje de señas, son seres es decir, el humano busca comunicarse de alguna manera busca comunicarse, pero todo el tiempo está en comunicación constante. Nosotros tenemos la palabra, y la palabra, digamos, casi todas las actividades del hombre, todo lo que hace, tiene un sector específico de la población que se dedica exclusivamente a una de esas actividades. A una de esas. Nosotros hablamos, escribimos, comemos, caminamos, en fin, hacemos un montón de cosas. Casi todos los verbos tienen gente que se especializa en eso. ¿Ven? Hay gente que se dedica su vida a catar comida y a escribir sobre eso. A comer y a escribir sobre eso. Hay gente, es decir, hay un deporte tan raro en los olímpicos como la marcha, tan raro como la marcha, y hay gente o sea, hay medallistas olímpicos de marcha. ¿Y qué es marcha? No, tienes que caminar, pero no puedes correr. Tienes que tener determinada forma de caminar y en algún momento de tu marcha, los dos pies no pueden estar en el aire. Es decir, no puede haber un salto, sino que es paso a paso. Y tienes que tener una maestría y una experticia tan grande y tan fuerte en esto que ganas medallas de oro. Pero a no ser que tengas un accidente y estés en silla de ruedas, todo el mundo camina. ¿Sí o no? Todos caminamos. Todos, bueno, menos los gordos esos que pesan como 380 kilos que los llevan en grúa de un lado para otro, pero esos son gringos y salen en kilos mortales. Pero de resto, todo el mundo camina. Pero no todo el mundo es marchista olímpico. Hay gente que se ha dedicado a trabajar y a perfeccionar ese asunto de la marcha para, digamos, separarse del resto de las personas que caminan. Lo mismo pasa con la cuentería. Lo mismo pasa con la oralidad. Todo el mundo se comunica. Somos seres que se comunican. Todos nos comunicamos. Pero hay un grupo de la población, ustedes en este caso, que se ha dedicado al oficio del uso de la palabra con un fin específico. Contar cuentos. Contar historias. Entonces, todo es contador de cuentos. Digamos que el contador de cuentos es como el marchista olímpico. El que se ha preocupado, el que ha estudiado, el que escoge muy bien los cuentos y las palabras. Las palabras de las cuales se construye un cuento para contarlas, para contar. ¿Listo? Ahora con eso, Borges decía, se llevaron el oro pero nos dejaron el oro, y el oro es la lengua castellana. Una de los idiomas más ricos del mundo, con uno de los idiomas que más cantidad de palabras tiene en el mundo. Nosotros que hemos sido, digamos que hemos sido afortunados de tener esta lengua materna y que nos hemos dedicado como a vapulear y a palear nuestra lengua materna de una forma tremenda, porque si tenemos casi 300.000 palabras, usamos muy pocas. Usamos muy poquitas siempre. Entre menos palabras usemos, mejor. Porque ahí todo el mundo me entiende. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado a gente que así no se dice? No, pero ¿me entendió, sí o no? No, pues discúlpeme. Perdón por interrumpir su fabuloso relato de pocas palabras. O sea, 1 hora con 7 palabras, las mismas 7 palabras para todo. Eso es algo que yo digo mucho en mis talleres. 300.000 palabras y la gente usa 7 para todo. Jodido. Pero nosotros tenemos la lengua castellana, tenemos el don de la palabra, tenemos la preocupación por el uso de las palabras, por la construcción, tenemos los sinónimos, tenemos las construcciones gramaticales, tenemos la oralidad, tenemos el oro. ¿Y qué es lo que hacemos con los cuentos? Simplemente pulir el oro para mostrar el alma
el alma de las palabras. Eso es lo que hace un cuentero. Eso es lo que hace un cuentacuentos. Y eso es a lo que ustedes se quieren dedicar por diferentes razones. Para mejorar, no sé, su labor como docentes, los que enseñan, o porque quieren simplemente contar cuentos y está bien. Eso, todo es válido, todo es válido. ¿Ven? Pero tenemos eso. Ahora, en cuestiones de literatura, por ejemplo, el asunto del cuento es una cosa interesante porque Julio Cortázar hace una analogía del cuento muy bonita, pues la compara con el boxeo, hace una comparación entre el cuento y la novela y las compara con el boxeo. Y dice, el cuento es una pelea de boxeo que se gana por nocaut. La novela es una pelea a 12 asaltos que se gana por decisión. Y la decisión es la de quién? La del lector, la del escucha. Por eso, digamos, en el cuento, yo trato de contar los cuentos que yo cuento, e intento que sean como la definición de Cortázar y que se ganen por nocaut. Ser un cuento muy concreto con un final fuerte, que un final que sea el golpe final, el knockout. Contundente. Exacto, que el espectador quede como, wow, ¿qué fue esto? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Así me gusta, son los cuentos que me gusta contar a mí, pero no quiere decir que ustedes tengan que hacer lo mismo. Deben contar los cuentos con los que ustedes se sientan mucho más cómodos, los que a ustedes les gusten, los cuentos de los que ustedes estén enamorados. Y les van a pasar cosas en la vida como que este año estén enamorados de una historia y la cuenten, y dentro de 10 años esa historia ya no tenga nada que ver con ustedes, con sus vidas. Esa historia de amor con la historia se acabó. Ya no la cuenten. No sé cuántos años llevan ustedes contando cuentos, pero seguramente o posiblemente, más que seguramente, posiblemente habrá cuentos que ustedes ya no cuentan, que ustedes dejaron de contar. Ya los cuentos no tomaron un camino propio, ustedes tomaron otro camino distinto del cuento. Tal vez los contará otra persona, tal vez esos cuentos eran de ustedes y ya su visión de mundo ha cambiado, y ya ustedes se separaron de esos cuentos también. Eso sucede, como pasarán los años y habrá cuentos que ustedes siempre vuelvan a contar. Siempre vuelvan sobre esos cuentos. Siempre les guste contarlos. La gente les pida que los cuenten. Eso pasa. Hay historias de amor con los cuentos que son cortas y otras historias que son mucho más largas. Entonces, hemos hablado de 3 textos acá. Los tipos de narradores, La palabra del mudo. La palabra del mudo creo que es una revista en la que Julio Ramón Ribeiro escribe y él pone este decálogo de los cuentos. Y El arte del cuento de Flannery O'Connor. ¿Listo? Ahí. Otro de los textos que les envié, que es buenísimo, que me encanta y que es muy fácil de leer y es encantador, es uno de Ariel Rivadeneira que se llama El escritor y su oficio. ¿Lo alcanzaron a ver? ¿No? Bueno, vamos a hacer una cosa. Lo voy a abrir aquí en mi computador porque quiero compartirles algunas cosas de del escritor y su oficio. Bueno, entonces vamos a ver dónde tengo ya sé dónde lo tengo. A ver, discúlpenme que no lo tenía abierto todavía. A ver, vamos a ver, aquí está. Los diferentes tipos de narradores. Maestro, usted no mandó ese. Sí, No eso le iba a decir. Ese no está. Maestro, usted no lo envió. No lo envié. No, tienen razón. ¿Cómo lo íbamos a leer, maestro? No, tienen razón. No lo envié. No lo envié, sí. Ya sé, porque pues, tengo toda una justificación para eso. Se los voy a enviar apenas terminemos la clase. El escritor y su oficio es un libro de Ariel Rivadeneira
Dice Vivencias, experiencias y trucos de los escritores. Es un libro sobre escritura creativa, básicamente. Les envié La cocina de la escritura, ¿cierto? Ujú. Sí, la cocina. Ah, Sí, ese sí. Sí. Reviso la cocina. Sí. Les envié bastantes textos. A ver, miremos a ver los enviados. A ver, a ver, a ver. De hecho, fue. Enviados. Textos de apoyo. A ver, buen día a todos. A ver, diferentes tipos de texto. El cuento policial. Había una vez la escritura, la cocina de la escritura, la palabra en mudo. La hora del lector se las envié. Sí, tienen toda la razón ustedes. Eso yo lo leí en un libro de psicología y se conoce como un soquete. Ya les voy a enviar el libro del escritor y su oficio. Maestro, aceptamos profundamente la aclaración conceptual. Soy un soquete, sí señor, gracias Abel. Eso me parece muy chévere porque hay acuerdos. A ver, listo, ya les estoy enviando. A ver, caray. Tengo como un lío con el computador, está como muy lento. No sé por qué razón, pero está lento. Tal vez debería comprar otro computador. Entonces, de los que vieron, ¿cuáles alcanzaron a ver? Esos vieron los de Word, los otros, Sí. ¿qué pasó, Abel? ¿Por qué no los de los otros, los PDFs? De los El- otros los ojeé, hay muchas, digamos que entré en la confusión del relato y del cuento, Sí, entonces estaba como en esa pugna, entonces estaba conceptualizando y pues digamos que su merced en la analogía que hace de la marcha y del caminar, o sea, todo el mundo camina y a veces camina muy rápido, pero no eso sí, marxista olímpico. ajá, sí, sí, sí. Eso. Listo. Aquí les acabo de enviar el texto del escritor y su oficio. Ya lo tienen. Entonces, confirmen por favor la llegada. Mm, taller, a ver, aquí. Ya. Miren esto. Y ya en mi caso ya lo tengo. Listo. Entonces, ya con uno, ya los demás ya sé que les llegó. Está el acto de escribir, la dicha y la desdicha de escribir, la necesidad, la inspiración, el origen, el proceso, las motivaciones, el método, la materia, el lenguaje y la palabra. Ahí. Después están los mundos de ficción, la realidad de ficción, microrrelato, el cuento, origen, técnica, totalidad. Esto tiene que ver mucho con escritura, pero tiene que ver muchísimo con oralidad. Y cuando vayan leyendo, se van a dar cuenta que sí, y que les va a servir muchísimo para su trabajo como narradores. En la parte de la materia, el lenguaje, les voy a leerles a todos. El lenguaje tiene muchas funciones, entre ellas la comunicativa y la expresiva. Nos ayuda a crear significados y nos permite pensar, comprender y adueñarnos del mundo. ¿Listo? ¿De qué se trata este libro? Este libro recoge pensamientos de muchos escritores. Aquí va, Juan José Saer. Los seres humanos somos inconcebibles sin el lenguaje. Escuchen eso, contadores de historias. Los seres humanos somos inconcebibles sin el lenguaje. Para muchos filósofos, es él el que establece nuestra diferencia en el seno de la naturaleza. Gracias al lenguaje nos arrancamos de ella y comenzamos a elaborar categorías que ensambladas unas con otras constituyen nuestra representación del mundo. Pensamos y actuamos con nociones tales como interno, exterior, verdadero, falso, imaginario, real, objetivo, subjetivo, etc. Si durante unos instantes tratamos de concebir nuestra experiencia como independiente del lenguaje,
Resulta claro que nos percibiremos a nosotros mismos como criaturas extrañas, desconocidas, remotas. Es por lo tanto gracias al lenguaje y no a la experiencia bruta que gozamos de nuestra relativa familiaridad con el mundo. En la clase pasada les decía, el árbol ya existía antes de que nosotros lo nombráramos. Tuvimos que nombrar el árbol para entenderlo, para comprenderlo, para meterlo en nuestra cabeza, para que cada vez que alguien dijera árbol, la imagen del árbol apareciera en nuestra cabeza. Tuvimos que crear el lenguaje para nombrar la realidad. Lo que dice Octavio Paz en su ensayo del lenguaje, que como les dije la clase pasada, está en el internet y se puede descargar. El lenguaje es una metáfora de la realidad. Todos ustedes saben lo que significa metáfora. Claro que sí. El lenguaje es una metáfora de la realidad. Y hay un grupo que se llama Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, un grupo de rock mexicano, que tiene una canción llamada Don Palabras, que es muy interesante porque está muy, muy cercana a este ensayo de Octavio Paz. La canción dice, cierto día Don Palabras me contó una extraña historia de cómo nacen las cosas cada vez que uno las nombra. Cómo nacen las cosas cada vez que uno las nombra. Si yo les digo a ustedes, a cada uno, por favor descríbanme a los dos árabes del chiste de Jorge. Es decir, cada uno de esos árabes nació en la cabeza de los que estábamos escuchando. Si no se rían, ya todos sabemos que el chiste era malo, pero estamos hablando de los personajes del chiste. Cada uno de nosotros se hizo una idea, una imagen de los dos árabes, del desierto, del sol, y una grotesca imagen de los dos árabes follando también, pero de cada uno se hizo una imagen de estos dos personajes. ¿Cómo eran? Para algunos tal vez tenían bigote, barba, estaban vestidos de la cabeza a los pies con sus atuendos, con esta cosa que se pone en la cabeza, con una cuerda aquí amarrada, todo el asunto. De pronto para otro no, quién sabe, pero ¿cómo iban? ¿Alguno de ustedes pensó en la posibilidad de que apareciera un camello en la historia y se imaginó el camello y nació el camello en su cabeza? ¿Ven? Que eso es exactamente lo que dice Octavio Paz. Las cosas nacen cuando las volvemos a nombrar. Los mundos posibles del cuento que contamos nacen en la cabeza, en la mente de cada uno de nuestros escuchas, de nuestros espectadores cuando contamos el cuento. Por eso la responsabilidad con el cuento y con el público es grandísima. Por eso uno puede pasar a improvisar en un escenario. Por eso hay que prepararse muy bien y hay que pensar, hay que hacer el ejercicio consciente de saber cuáles son las palabras que yo, como contador de historias, escojo para representar el mundo posible ante mis espectadores. ¿Bien? Porque el lenguaje es una metáfora de la realidad y la realidad es todo, todo. Yo creo que los pensamientos son parte de la realidad porque están ahí, que todavía no exista una máquina que pueda medir físicamente los pensamientos y solo hayamos llegado al hecho de concluir que son impulsos eléctricos en el cerebro. Eso es una cosa, pero los pensamientos están ahí, existen. Claro, claro que todos nosotros hemos visto gente que no piensa, pero son seres raros, pero todos pensamos. Mi ideal de la vida es que todos pensamos y los pensamientos existen y son parte de la realidad. Y esa realidad la volvemos palabra y la decimos, la manifestamos en forma de cuento. La realidad que tengo en mi cabeza, el mundo posible que tengo en mi cabeza y que transmito a las personas cuando cuento un cuento. Por eso tengo que escoger las palabras, escogerlas muy bien, muy bien. ¿Por qué, por ejemplo, Jorge, te pregunto, ¿por qué en tu chiste usaste la expresión majito?
porque es una expresión popular y cultural que han utilizado varias personas en mi entorno familiar para referirse a los árabes. No, Sí, o sea, es un estereotipo. exactamente, es un estereotipo utilizado para que pues usted se centre en que son dos árabes. Ujú, claro, claro. Nosotros en el centro del país hemos hablado de la migración árabe por toda la cantidad de gente que llegó a la costa atlántica, de los árabes y los árabes y los turcos y los árabes y los turcos, y la mayoría pues eran del Líbano, que no es ni Arabia ni Turquía, pero como venían de allá, de una vez los clasificamos como árabes, los árabes o los turcos. ¿Ven? El estereotipo. El estereotipo, digamos que nos lleva a lugares comunes cuando estamos contando un cuento. Usamos estereotipos. Pero es mejor llevar a la gente a otro lado, a otros mundos, con el uso de las palabras. Con el uso de las palabras. ¿Ven? Y es muy distinto decir, no, es que tenía una traga por esa persona, a decir, cada vez que la veía pasar, sentía que moría y resucitaba al mismo tiempo. Son cosas distintas. ¿Cómo vas a contar la historia? Tal vez desde tu voz, desde tu constructo, la expresión sea, no, es que tenía una traga, pero esa es una vaina. Pero tal vez no. El oficio del cuentacuentos también tiene que ver con el respeto de las palabras y el respeto del idioma y el uso del idioma como tal. Y eso no tiene que ver con, no es que estos son mis orígenes y yo vengo de allá, entonces yo cuento así. No, tus orígenes son increíblemente válidos, pero el uso del lenguaje y el buen uso del lenguaje también. Hay que hacerle. Bien, volvamos al texto. Miren esto, los seres humanos, estamos en la página 44, ya todos lo abrieron, me imagino. Los seres humanos somos inconcebibles sin el lenguaje. ¿Qué piensan ustedes de esa expresión? Puede hablar el que quiera. Es que es cierto, o sea, como es muy difícil pensar en una persona que no tenga el lenguaje dentro de su cabeza, porque pues es como pues nosotros organizamos nuestra... O sea, es muy difícil pensar sin palabras, solo como con subjetividades que no podemos como clasificar en nada, entonces pues no se puede pensar, y si no se puede pensar, pues es difícil llamar a eso un ser humano. Es muy jodido eso que acabas de decir, pero tienes toda la razón. ¿Por qué nos quedamos sin palabras? ¿Por qué es que no tengo palabras? El lenguaje ha sido clave en el desarrollo del funcionamiento del cerebro y viceversa. El funcionamiento del cerebro ha sido clave en el desarrollo del lenguaje. Y es eso, es como dice Alioche, es imposible pensarnos sin palabras. Cuando empezamos a sentir algo que no entendemos, ¿qué es lo primero que tratamos de hacer? Lo primero que tratamos de hacer es buscar una palabra para definir lo que estamos sintiendo. Buscamos todo el tiempo, estamos buscando una palabra para definir lo que estamos sintiendo. ¿Ven? El ser humano es inconcebible, somos inconcebibles sin el lenguaje. El lenguaje es una actividad y no un producto. Una producción y no un producto muerto. El hablante y en consecuencia el escribiente hacen uso infinito de medios finitos. ¿Listo? Roland Barthes dice, la función del relato no es la de representar, sino la de montar un espectáculo que nos sea enigmático. El relato no hace ver, no imita. La pasión que puede inflamarnos al leer una novela no es una visión, de hecho, nada vemos. Es la del sentido, es decir, de un orden superior de la relación, el cual también posee sus emociones, sus esperanzas, sus amenazas, sus triunfos. Lo que sucede en el relato
no es desde el punto de vista referencial. Lo que pasa es solo lenguaje, la aventura del lenguaje, cuyo advenimiento nunca deja de ser festejado. Entonces, vuelvo a lo primero, la función del relato no es la de representar, pero curiosamente, cada palabra es una representación. Como dice Octavio Paz, el lenguaje es una metáfora de la realidad. Cada palabra es una representación de la realidad, es una transformación de la realidad en sonido. Y cuando escribimos hay otra transformación en la grafía, en la letra. Pero es todo el conjunto de palabras, porque cada palabra representa todo el conjunto de palabras la que monta el espectáculo, la que atrae, lo que dice Roland Barthes, un espectáculo que nos sea enigmático. ¿Por qué la gente va a escuchar cuentos? ¿Por qué cada uno de ustedes? ¿Por qué fueron a escuchar cuentos? ¿Qué les pasó? ¿Qué fue? ¿Y por qué se decidieron a contar cuentos? ¿Qué pasó ahí? Díganlo, hablen, todo el que quiera puede hablar. Esto es un taller. Pues en mi caso yo me decidí a contar cuentos y empecé a contar cuentos fue porque me llamó la atención que se recibe, digámoslo de esa manera. Cuando usted, digamos, habla tiene una historia convencional o usted logra llegar a una persona, la atención está centrada en lo que usted le puede enseñar e influir sobre esa persona, ¿no? Hay historias, como decía el profe, que lo marcan a uno, que son historias que siempre están retumbando en su cabeza, ¿sí? E inclusive me ha pasado con mis hijos que tuve la oportunidad de escuchar algunos cuentos. Ya ha pasado mucho tiempo, lamentablemente, de los que escuché, pero siempre le queda a usted como esa enseñanza, ¿no? Y hay veces es más fácil. De hecho, las abuelas, por ejemplo, mi abuela ellas contaban esas tradiciones, esos cuentos, pero detrás del cuento siempre había como una enseñanza pequeña. Por ejemplo, ella le decía a mi mamá, me acuerdo mucho que a mi mamá siempre le pareció muy curioso, le decía, hija, si usted desperdicia el jabón, entonces viene y le jala las patas el diablo. Y ellos pues tenían el miedo de desperdiciar el jabón y mi mamá siempre coge el jabón rey y lo pega al lavadero para gastar hasta la última gota. Pero entonces eso era más una forma primero, de que hicieran caso, ¿no? Y segundo, pues establecía como esa mitología de que si usted no ahorraba, pues se lo iba a llevar el patas, ¿sí? Y digamos que en mi hogar, al menos por la parte de mi mamá, por parte de mi mamá, en el hogar de parte de mi mamá, siempre han existido ese tipo de historias, ¿no? Había la historia, por ejemplo, de que la vecina se metió con el esposo de una tía mía y entonces la vecina resultó ser una bruja y era una pelea entre el bien y el mal, digamos, por el corazón del hombre y la santidad del matrimonio. Y pues la historia es bastante graciosa, ojalá algún día se la cuente como ella la contaba. Y era como pues cada cosita iba dejando una enseñanza, ¿no? Y esas enseñanzas se fueron acumulando a través de la vida. Y creo que pues cuando yo empecé con esto de contar, precisamente fue por eso, como para decirle a la gente, siempre tratar los temas. De hecho, los cuentos que yo he escrito y que he tenido la oportunidad de contar, se basan en dejarle a la gente como esa enseñanza de que hay valores importantes que todavía deben existir en nuestra sociedad más allá de cualquier otra cosa. De pronto no estoy muy de acuerdo con los cuentos del amor y demás porque son cuentos muy, digamos, adolescentes, pero sí estoy de acuerdo en ese cuento que te deje algo, al menos una cosa que te trate sobre la humildad, que te trate sobre cómo usted tiene que ser correcto en la vida, cómo tiene que ver un poquito más allá, más adelante lo que está haciendo. Entonces, digamos que eso y la atención que usted recibe es bueno, porque más adelante alguien lo recordará de una u otra forma a usted, ¿no? Lo tendrán pendiente. Uy, vea que yo una vez vi a un man y ese man, puede que no se aprendan su nombre, pero siempre lo van a tener presente a usted. Pensaría más, digamos que esa es mi motivación. Ok, bien. No sé, no sé, ahí digamos que yéndonos por otro lado, pues, ¿por qué la gente le gusta escuchar cuentos? Yo creo que los cuentos siempre nos van a producir alguna clase de emoción, ¿sí? No solo la reflexión, más allá de la reflexión que nos puede dejar una enseñanza,
creo que ese camino para llegar a esa reflexión está lleno, está plagado de sensaciones, de sentimientos, de emociones. Yo, en lo personal, muy a nivel personal, yo, ¿por qué empecé a escuchar cuentos? Precisamente por eso, porque me estaban generando emociones que de pronto no podía percibir en el cotidiano, ¿sí? Y empecé a escribir y empecé a narrar básicamente porque quiero generar eso en la gente que me escuche. O sea, crear emociones, literalmente crearlas dentro de las cabezas de las personas a través de las historias que yo llegue a narrar o que yo narro. ¿Sí? Es eso, puntualmente eso, generar emociones. En algún momento quedarán reflexiones, pero eso creo que es ya, por lo menos a nivel personal, ya sería un asunto muy personal de quien me escuche, ¿sí? Pero pues obviamente yo quiero es llevarlo por el camino, que él mismo ponga su final y que él mismo interprete, pero a mí me gusta más llevarlo por ese camino plagado de sensaciones y que en su cabeza él saque sus conclusiones. Ok, gracias, Marco. Bueno, antes de que sigan, quiero compartirles dos cositas del libro de Rivadeneira. Muhammad Mandur dice, la belleza literaria puede hallarse en el camuflaje de un nombre, la estructura de una frase, una emoción retenida, en la creación de una imagen o el montaje de elementos musicales en el lenguaje. Y Michel Foucault dice, el lenguaje está a mitad de camino entre las figuras visibles de la naturaleza y las convenciones secretas de los discursos esotéricos. Es decir, ahí vamos al uso de la palabra como un objeto sagrado. ¿Ven? El asunto del esoterismo es interesante. Y antes de que sigan también, una cosita más. Del libro del Esplendor, les leo algo de la primera parte. La esencia de las Sagradas Escrituras. Desdichado de quien pretenda que las Sagradas Escrituras no nos enseñan más que simples cuentos y cosas vulgares. Si esto fuera cierto, también nosotros podríamos hacer unas escrituras que fueran superiores a las de las Sagradas Escrituras, ya que los libros profanos encierran a veces ideas superiores. Podríamos, pues, reunir los bellos pensamientos que contienen estos libros y hacer así una escritura. Pero recordad que cada palabra de las Sagradas Escrituras encierra un misterio supremo. Y eso pasa con los cuentos que cuenta el cuentero. Cada palabra de la historia encierra un misterio supremo. Los insensatos no se fijan más que en la vestimenta. Para ellos es bello aquello que es externamente bello. De este modo las vestiduras revisten algo mucho más preciado, el cuerpo, y este reviste algo mucho más precioso, el alma. En la narración oral, la vestidura es la forma como contamos. El cuerpo es el cuento y el alma es el mensaje que tiene encerrado el cuento, que está encriptado en el cuento, lo que deja, lo que va, más o menos lo que dice Marco, el mensaje, lo que esté ahí, o lo que dice Jorge. Me di cuenta que los cuentos, lo que contaba mi abuela, mi mamá con el asunto del jabón rey, o el asunto de la vecina con el amante, todo tenía un mensaje secreto ahí, una enseñanza, una cosa ahí subrepticia que viene dentro del cuento, que está dentro del cuento. ¿Ven? Por eso, esas historias adolescentes que todos contamos de los amores frustrados, con el paso del tiempo se quedan ahí y no vuelven a ser contadas. Porque por dentro, porque el alma, ahí no hay alma, ahí es una experiencia personal que es de un momento de vida
pero que no es, no atraviesa el tiempo, sino que se queda ahí en ese momento de vida. No atraviesa el tiempo. Las historias, el mensaje, cuando el mensaje es contundente, y no es necesario que el cuentero te lo diga de frente, es que el mensaje de la historia es este. Cuando el mensaje es contundente, la historia atraviesa el tiempo. Y el cuerpo es el cuento mismo, el alma es el mensaje, y la vestimenta es la forma como contamos. ¿Listo? ¿Quién quiere seguir? ¿Por qué cuentan cuentos? ¿Qué los llevó a contar cuentos? ¿Por qué a la gente le gusta oír cuentos? ¿Qué le pasa a este mundo enfermo y los cuentos? Yo creo, Alejandro, que eh, uno cuando decide narrar cuentos, o cualquier persona que se dedique pues a narrar historias, pues bien sea de manera oral o de manera escrita, es una persona que es inconforme. Tiene algo para decir, tiene algo que no le cuadra en el mundo y no encuentra la forma de expresarlo, sino solo a través de la narración oral o pues de la escritura. Eso es como lo que yo creo y estoy de acuerdo pues con esa visión. Si uno, generalmente cuando uno habla con más personas que se dedican a la narración oral, casi todos tienen algo para decir, "Es que yo quiero contar mi visión del mundo, ¿sí? O sea, independientemente que esté buscando o no que más gente esté de acuerdo, uno quiere buscar esa forma expresiva. Y pienso que eso se hace desde la inconformidad. Y a la gente, ¿por qué le gusta escuchar cuentos? Yo pienso que de cierta manera los cuentos los sacan a uno, escuchar historias lo saca a uno de la realidad, que la realidad es muy, muy dura. O sea, ¿sí? Vivir en este mundo con todas estas cosas, sobre todo en un país como Colombia, en donde a diario hay un muerto, por lo que sea, yo pienso que las historias de alguna manera sirven para alivianar un poco esa carga. Y yo pienso que a través de esas historias, de pronto puede, de hecho, encontrar otras formas de hecho de entender y de relacionarse con la realidad. Yo pienso que uno lo hace para eso. Por lo menos hablo de por qué yo lo hago, por qué me gusta a mí hacerlo. Es como para escapar también de esa realidad que se vuelve dura. Porque si uno fuera, creo que 100% metido en la realidad, no la podría sobrellevar. Particularmente en un país como Colombia, pienso yo. Ok, gracias, Julián. Yo estoy de acuerdo con Julián en cuanto a que nos lleva a escuchar cuentos. En mi caso particular, bueno, me gusta mucho como imaginar y de alguna manera, pues mi imaginación es bastante gráfica. Entonces, disfruto mucho escuchar porque es como el chance de yo misma crear las películas en mi mente y eso me parece muy, muy chévere. Y creo que también va muy de la mano pues con las razones por las cuales quiero contar y es justo eso, que otras personas al escucharme puedan tener el mismo chance que he tenido yo de recrear estas historias y cada uno ser como el propio director de la película teniendo un guión que está siendo como pues hablado por otro. Entonces eso me parece muy chévere. Ok, gracias, Jenny. Alejandro, Sí, señor. y yo creo que hay como un punto en común con los compañeros y es que de cierta manera, en la parte personal, incluso acá en compañía de mi pareja, mirábamos y siempre uno busca como poder rememorar esos datos que le dan a aquellos familiares, o sea, poderse rememorar para ellos qué significaba en un momento hacer una pilatuna y uno poderse mirar también en retrospectiva cuando uno tenía esa edad, cómo era la vida tan diferente o tan similar a la de ellos. En mi caso particular sucede eso, esa ha sido una de las motivaciones que más me ha llamado porque alguna vez, como lo mencionaba en el anterior taller, un tío hacía una breve descripción de cómo era Bogotá cuando era solamente lagunas. Y yo decía, él con tan solo 9 años y a no sé cuántos kilómetros de la casa de él,
O sea, eran unas aventuras muy, muy difíciles de hoy poder recrear por muchas cosas, por toda la evolución que ha tenido la sociedad, por la inseguridad que hoy existe. Entonces sí es ese punto en común que es de poderse recrear otro espacio de aquella época. Ok, gracias, Nicolás. Bien. Bien, bueno, hay un silencio bastante prolongado, entonces sigamos. Bueno, Abel, hágale. um, ¿por qué contar? Cuando arranqué este camino me sentía un elegido, porque no todos son llamados a contar. O sea, entre tanta gente que habla, porque usted... entonces, digamos que después de mucho tiempo descubrí que yo fui quien elegí, no fue que me fui elegido para. Pero precisamente las historias, no por el otro, sino la capacidad que tenían las historias de dibujarse en mi cabeza. Quería poder dibujar cosas en las cabezas de otros a partir de la palabra. Eso fue. Ok, listo, gracias. Todo eso que han dicho me lleva a que ahora más adelante les voy a mostrar una historia que se llama El arpa maestrada. ¿La conocen? No, bueno, Edison iba a hablar, Jennifer. Pues eso, de por qué contar, diría porque igual necesitamos comunicarnos, somos una sociedad y siempre necesitamos dar a conocer, expresar nuestros sentimientos en algún momento, ya sea en algo instantáneo como un disgusto, una alegría del momento o algo que llevamos guardando, un secreto o muchos disgustos y que al final ya reventamos y necesitamos de todas formas darlo a conocer. Entonces creo que siempre es necesario, o sea, es incondicional para la sociedad la parte de la comunicación. Y también la parte que nos lleva a contar esos cuentos, pues también digo que la responsabilidad, pues tal vez no lo conocemos nosotros en la sociedad ahorita o no lo hacemos tan frecuente, pero sí, digamos, esa parte de los ancestros que llevaban esa herencia de sus historias de generación en generación y tal vez ahorita se ha perdido porque uno ya no sabe qué fue su abuelo, qué hizo, cómo fue sus generaciones anteriores y que tal vez son esas raíces que uno tenga para también llevarlas a futuro a sus hijos. Ok, gracias, gracias, Jennifer. Muy importante eso, la raíz. ¿De dónde vengo? La génesis. Bien, bueno, en el libro de Rivadeneira, hay, como lo vieron ahí en la página 44, hay dos cosas, el lenguaje y la palabra. Curioso que tal vez algunos dirán, pero ¿cómo así? ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo. La verdad es que no es lo mismo. Y cuando Rivadeneira habla de la palabra, bueno, te dice, ya les dije, ya hablamos lo que dicen algunos sobre el lenguaje, pero miren esto, la palabra es el instrumento básico de nuestro trabajo. No son fotografías de las cosas ni reproducen lo que nombran. Son armas creativas en sí mismas. Voy a repetir eso. La palabra es el instrumento básico de nuestro trabajo. No son fotografías de las cosas ni reproducen lo que nombran. Son armas creativas en sí mismas. Muchos escritores conocen el conjunto de palabras que dominan y eso les da seguridad al encarar un nuevo texto. Aunque no las usen directamente, trabajan con sus resonancias. Eso es curioso. Aquí hay una anécdota de García Márquez que dice: a mis 12 años de edad estuve a punto de ser atropellado por una bicicleta. Un señor cura que pasaba me salvó con un grito: ¡cuidado! El ciclista cayó a tierra. El señor cura, sin detenerse, me dijo: ¿ya vio lo que es el poder de la palabra? Es una cosa tremenda. Yo no tengo muchas curiosidades con respecto a la palabra. ¿Por qué en los llanos hay gente que purga el ganado rezando? ¿Cómo hacen eso?
por qué existen palabras como bendición y maldición? Como hay gente que bendice a otra y hay gente que maldice a otra. ¿Y qué tanta fuerza tienen esas palabras? Si en la cotidianidad las palabras que usamos tienen fuerza, en el cuento las palabras que usamos tienen mucha más fuerza. Porque el hecho de contar, la cuentería, la narración oral es un ritual sagrado. La gente se reúne en torno, no al cuentero, se reúne en torno a la palabra, que es lo que importa, porque el cuentero se va a morir. Y el cuento va a quedar, la palabra va a quedar. Y cuando el cuentero no exista, otro llegará y retomará la historia, y retomará las palabras. Pero nosotros no. Si Abel asume que es un elegido. Todos lo hemos pensado en algún momento. Pero esa elección será por un tiempo. Cuando dejemos de existir, otros serán los elegidos. Y eso va a pasar. Tal vez esa elección no fue unilateral, tal vez fue una elección mutua, recíproca. Pudimos haber tomado otras decisiones, pero tomamos esta. Y ya. Pero yo sí siento que las palabras tienen poder, tienen mucho poder. La oralidad tiene mucho poder, tanto poder tiene la oralidad, que toda esta tecnología está al servicio de la oralidad. Estamos aquí por Zoom hablando. La gente cree que la palabra ha perdido su valor y resulta que toda la tecnología de las comunicaciones ha trabajado desde la Segunda Guerra Mundial para acá, que ha sido el mayor apogeo, o sea, el mayor desarrollo en tecnología de las comunicaciones desde la Segunda Guerra Mundial para acá, hasta acá, y todo ha sido al servicio de la palabra. Desde antes existía la carta, la palabra escrita, el mensaje, después los mensajes codificados, todo este asunto. Después aparece, antes de la Primera Guerra Mundial, creo, ya teníamos el teléfono, ¿cierto? ¿Y para qué el teléfono? La gente dice, no, pues para que la gente pudiera comunicarse muy lejos de un lado a otro. Sí, o sea, al servicio de la oralidad. El teléfono al servicio de la oralidad. Después aparece el cine, las imágenes, pero aparece la radio. ¿Y la radio para qué? Para que la gente pudiera escuchar a una persona hablando a kilómetros de distancia. Bueno, para que muchos al mismo tiempo pudieran escuchar a una persona hablando a kilómetros de distancia. Otra vez la tecnología al servicio de la oralidad. Aparece la internet. Y aparecen los mensajes de texto, que simplemente es la revolución del correo escrito. Los mensajes, entonces todo el mundo tiene correo electrónico. Todos tenemos correo electrónico y todos, ¿para qué? Para que nos manden mensajes y para mandar mensajes. Y aparecen las redes sociales y aparecen aplicaciones como WhatsApp o como esta de Zoom. ¿Y para qué? O Skype, cuando apareció Skype. Yo recuerdo cuando tenía su edad, la de ustedes, pues para mí la videollamada era una ciencia ficción. Y ya no, pues ciencia ficción sí, pues ya se dio, ya no es ficción, es real. Entonces aparece la videollamada de WhatsApp, pero antes de la videollamada de WhatsApp estaba Skype, y entonces ya podía ver a una persona, podía ver a mi mamá que está a 600 kilómetros de distancia de mi casa, y hablar con ella en directo, hablar con ella y escucharla. Otra vez, la tecnología al servicio de la oralidad. Y ahora estamos en un taller de narración oral por Zoom, porque hay una pandemia y nos tiene a todos encerrados en la casa. Entonces, otra vez la tecnología al servicio de la oralidad. Entonces, la gente cree que la palabra no es importante y yo, al contrario, sí creo que es importante. Nos hace tanta falta hablar que la tecnología de las comunicaciones ha estado al servicio de la oralidad. Que no lo hayamos notado es otra cosa, pero así ha sido. ¿Ven? Bueno, chicos y chicas del club, esta clase de hoy va hasta las 5 y yo les dije que hoy ustedes iban a contar.
Entonces, bueno, estamos lejos porque si estuviéramos presenciales, pues simplemente haríamos un torneo de fuerza física donde el que ganara a todos los demás pues cuenta primero o de último, como es tradicional, ¿no? A veces con un objeto filoso o un bate y todo, el que quede de pie es el que cuenta, pero la pandemia nos ha llevado a estas distancias. Entonces, voy a ser muy condescendiente y me imagino que todos prepararon un cuento de no más de 5 minutos para el día de hoy. Así que me gustaría escucharlos y que nos escucháramos y empezáramos a vernos, a ver cómo cuenta cada uno de ustedes. Entonces, no sé, hagamos una cosa absolutamente democrática. Paola, que es nuestra monitora, va a escoger quién empieza y quién sigue y todo. Jorge Salgado. Jorge Salgado es el primero. Eso. ¿Voy los digo ya todos? ¿O No. si él va a terminar de eso? Que sea una sorpresa, con eso nadie se prepara si no se ha preparado antes. Bueno. Entonces, ¿Listo? Jorge, tiene tu palabra. Sí, señor. Bueno, resulta, este es mi cuento. Mi cuento empieza como empiezan todos los cuentos, y este empieza con una noticia. Resulta que empieza con una noticia, las personas empiezan a ver por sus televisores que están llegando unos seres intergalácticos a la Tierra. Todo el mundo está muy preocupado acerca pues, de que quieren estos seres, y efectivamente ellos, sin más rodeos, a través de los medios de comunicación, a través de WhatsApp, chat, Twitter y demás, publican. Dicen lo siguiente: miren, nosotros somos seres intergalácticos y venimos a su Tierra apoderándonos de sus recursos. Nosotros básicamente construimos avenidas interestelares, necesitamos mover su planeta y pues venimos a quitarles todo lo que ustedes tienen. Pues la gente estaba muy preocupada, pero al ser nosotros una raza tan avanzada, les vamos a dar a ustedes una oportunidad para que demuestren que son superiores a nosotros en algo. Entonces, reúnanse entre ustedes los países y demás y establezcan en qué son buenos. Nosotros les vamos a dar una semana para eso. Efectivamente, pues se reunieron en las Naciones Unidas y todos estaban demasiado preocupados, no sabían qué iban a hacer con el problema y dijeron, no, ¿qué vamos a hacer? ¿En qué los retamos? Entonces dijeron, no, ¿qué hacen? No, a una guerra no podemos gastarnos nuestros recursos disparándole a la gente, no tenemos ejército para enfrentarnos a ellos. Entonces alguien dijo, no, pues en deportes, pongamos a esta gente a hacer deportes. Son extraterrestres, pues no creo que les vaya mal. Entonces todos, uy, sí, los vamos a poner a hacer deportes. Y efectivamente los pusieron a hacer deportes. Entonces, el primer deporte que los pusieron a hacer, todos sabemos que los iban a poner, los pusieron a jugar fútbol, compañeros. Y entonces hicieron un equipo de fútbol. Y hicieron este equipo era el equipo así como algo como el Barcelona y otros cinco sujetos más, y los pusieron a jugar fútbol. Claro, los extraterrestres no sabían, ellos más o menos les enviaron las reglas del fútbol, los sentaron a jugar, pero los extraterrestres eran una raza evolucionada, todos parecían Chris Evans, el Capitán América, así grandes, musculosos, ágiles, con superpoderes, y pues claro, empezaron a jugar el partido. En el primer tiempo la Tierra le metió 8 goles, y todos, no, ya los metimos, mejor dicho, estamos hechos, esto está hecho, ya nos quitamos el problema. Efectivamente, estos extraterrestres pues tenían una curva de aprendizaje, y ellos en el primer tiempo, bueno, los metieron, pero en el segundo tiempo, y salieron, y en el segundo tiempo la Tierra terminó 8, los extraterrestres 22. Todo el mundo, no. Entonces los extraterrestres, no, nosotros les vamos a dar, entiendo que ustedes tienen más deportes, nosotros a ustedes les vamos a dar la oportunidad, síganlo haciendo. Pero en el momento que a ustedes se les acaben de deportes, muchachos, esto se vuelve de nosotros. Claro, todo preocupado, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y empezaron a trabajar toda la línea de deportes y empezaron por países. Entonces, como ya han jugado fútbol, entonces quedaron por fuera España, después jugaron tenis y se quedó por fuera Francia, después jugaron golf y se quedó por fuera Estados Unidos, y así sucesivamente hasta que se fueron acabando los deportes y los países. Y llegaron a Colombia. En Colombia pues ya habían jugado fútbol, tenis, de todo lo que se había podido imaginar, y Colombia fue el último país. Se reunieron y dijeron, bueno, ¿qué ponemos a jugar a esta gente? ¿Qué hacemos con esta gente? ¿Qué los ponemos a jugar? Entonces, no, pues ya todos jugaron, pues pongámoslo a jugar tejo. Entonces, pues listo, pues que pongámoslos a jugar tejo. Entonces llamaron al campeón nacional de tejo de Colombia y le dijeron, Juan, hágame un favor, mire, nosotros lo estamos llamando, usted sabe el cuento de los extraterrestres, necesitamos el deportista, lo vamos a poner a jugar tejo. Y Juan dijo, yo a eso no me le mido.
Yo a eso no le me mío, pero como todo buen colombiano, usted siempre le tiene la respuesta al otro. Se le dijo, pero yo conozco a un señor, él se llama José y él vive en la vereda tal en Boyacá. Llame a ese señor y ese señor le soluciona el problema. Entonces, no, pero es que don José, vea, no habían podido ubicar a don José, duraron 3 días para poderlo localizar, porque en la vereda donde vivía don José solo había un teléfono para toda la vereda, y el teléfono siempre estaba ocupado. Por fin localizaron a don José, contestó don José, don José, muy buenas tardes, le hablamos del gobierno, mire, pasa esto de los extraterrestres, que es que se hace, ay, sí, yo he escuchado algo por ahí, sí señor, ¿en qué le puedo ayudar? Don José, mire, necesitamos a alguien que sepa jugar tejo. No, pero es que yo estoy como ocupado. Vine, don José, es por la tierra. Bueno, está bien. ¿Sabe qué? Mire, yo puedo el viernes por la noche. Sí, don José, mire, nosotros ya preparamos un estadio. Y no, yo por allá no puedo ir, ya no tengo tiempo. Si vienen hasta acá, bien, si no, también. Entonces, pues obviamente le tocó a toda la comitiva extraterrestre, a todo el gobierno, a todas las cámaras, irse hasta allá, hasta donde don José. Los que hayan jugado tejo saben 2 cosas. Primero, el tejo es berracamente difícil. Segundo, cuando usted juega tejo en una cancha particular, usted tiene que estar tomando pola. Eso es una cosa hiper puntual. Tejo con pola es tejo. Tejo sin pola no es tejo. Se fueron a jugar tejo, efectivamente, y empezaron a jugar tejo ellos con los extraterrestres, y empezó don José. En la primera ronda, pues don José empezó y lanzaba el tejo, y todo, le pegó, moñona, y eso don José iba volando, y lo mismo, empezó los extraterrestres a alcanzar la curva de aprendizaje, pero llegó el momento en el cual los empezaron, que venga, que una pola, y se empezaron a emocionar estos extraterrestres, y eso jugaban, y ya no le daban, botaban por lejos, ya no le quedaba muy lejos el tejo, le pegaban a la mecha, y explotaban, y ellos, y don José trallado, tomando cervecita, se paraba, hacía su chico, jugaba. Así fue hasta que quedaron a un punto de diferencia. Le quedaba un punto. Si los extraterrestres hacían moñona, le pegaban a la mecha, ganaban. ¿Sí? Entonces don José se levantó, hizo su último lanzamiento, botó sus tejos, se sentó, tomó su cerveza y se puso a tomar ahí mientras le tocaba al extraterrestre. El extraterrestre se para, toma su tejo de la siguiente manera, coge su tejo, lo bandea, lo arroja, y en el momento que está realizando la flexión con el brazo, la fuerza que ejerce el brazo sobre su estómago hace que el proceso de fermentación de la cerveza ocasione y salió ese tejo a volar por allá, y el tejo cayó como a 5 metros de la cancha de tejo, y todo el mundo, y los extraterrestres, ¡no! Y don José fresco y calmado, y claro, el mundo entra en celebración, señoras y señores, por fin nos pudimos deshacer de los extraterrestres gracias a don José, y todo el mundo estalló en alegría, y eso pues entonces don José se paró, de muchas gracias, dejó su cervecita, se fue para su casa caminando, pues porque él vivía en Nueva Vereda, llegó, prendió el televisor, empezaba viendo las noticias mientras los extraterrestres se iban despegando en sus naves espaciales, y sentado ahí el tipo que había acabado de salvar la Tierra, que tenía la posibilidad de hacer cualquier cosa, se quedó mirando hacia el horizonte, hacia el cielo, se tomó la cabeza, él había acabado de salvar el mundo. Él era el capaz, el único que pudo derrotar a toda la raza extraterrestre es él solo. Se quedó mirando a su mujer y con voz intrigante le preguntó, mija, ¿será que esa gente sí pagó la cuenta? Ok, muchas gracias. Gracias. Okay. Interesante historia, curiosa. ¿De dónde ha salido esa historia, Jorge? Esa la escribí yo. Bueno, chévere, muy interesante. Felicitaciones. Bien, Paola. Jennifer Romero. Jennifer Romero. Jennifer, por favor, abre la cámara. Pau, ¿llevas por favor la cuenta de 5 minutos? Listo. Sí, que no se pasen de 5 minutos. Listo, Bueno, pero no Jennifer. hagan la cuenta. No, yo no tengo, es que tengo el cuento preparado porque yo nunca he preparado cuentos. Entonces tengo como una historia armada, tengo personajes, pero la tengo en construcción, o sea, no tengo como todavía como la frescura para contar un cuento. Tienes 5 minutos para mostrarnos lo que tienes. Voy a dejar mi micrófono abierto para que suene el pitico solito. Y usted lo van a escuchar. ¿Listo? Entonces, cuando hable Jennifer, empiezo a contar el tiempo.
Bueno, entonces esta es la historia de un ser que es el más valorado, respetado de un barrio. Este ser es un animal de 4 patas llamado Fito. Fito es un perro que ya sabe toda la actividad de la zona. Sabe que la primera que llega al barrio es la señora que vende las arepas de la esquina, luego abre la señora de la panadería, luego abre el carnicero, y con cada uno va haciendo su recorrido diario y con cada uno tiene su salud especial, ya sea menearle la cola a uno, y porque es muy selectivo con cada uno. Entonces, a uno le maneja la cola, a otro le da la manito, a otro le da su bailecito, y así, es especial con cada uno. Un día, de la rutina que hace Fito, nadie lo ve, no lo encuentra por ninguna parte. Entonces, Fito se pierde. Fito, bueno, Fito se pierde. Entonces, ¿qué hace el panadero? Entonces, él sabe cuál es el pan especial de Fito. Entonces, y junto al carnicero van y le dejan varias rampas o pistas para identificar dónde se esconde. Bueno, más o menos ahí va como la historia. Como la actividad final es igual que Fito, pues tienen una actividad final, pues se enamora de una perrita del barrio contrario, de los que ellos tienen rivalidad. ¿Sí? Entonces la finalidad del cuento es que lo terminan encontrando en el barrio contrario. Más o menos así va. Ya. No escuché los últimos 15 segundos porque se me cayó el internet, me sacó como del sistema, me sacó de tu cuento, pero volví a entrar. O sea, automáticamente volví a entrar, pero me salí como 15 segundos y tuve miedo. Pues como el final del cuento, la idea es que Fito se pierde y lo encuentran es con la perrita del barrio del barrio de al lado, donde pues cada barrio tiene su rivalidad. Y pues pues gracias a ese amor de perritos, pues igual pues la idea es que los dos barrios pues limen asperezas, algo así. Ok, bueno, interesante historia. Chévere, gracias Jennifer. Bien, Paola, ¿quién sigue? Jonathan Garcés. Jonathan Garcés. Listo, Jonathan. ¿Me escuchan bien? Señor. Espera. Uy, da nervios, ¿no? Soy muy nervioso. Soy muy nervioso. Cuentan las viejas leyendas de que Hera, la diosa de las mujeres, se cansó de ver sufrir a estas hermosas damas por las travesuras de sus hijos. Así que Hera, con todo su poder, formó una palabra. Y esa palabra, bueno, o ese conjunto de palabras, la entregó a las mujeres. Y ese conjunto de palabras fueron modificándose generación a generación, pasando de mujer a mujer. Y decía más o menos así, como me le decía mi mamá. Mire, Jonathan, si usted no me hace caso a mí, que soy su madre, que lo parió y lo crió, se le va a aparecer el diablo. Y ese sí le va a enseñar a obedecer. Me las repetía muchas veces cuando no me quería comer las frutas o cuando no quería lavar la loza. Y me la repetía siempre, el tiempo fue pasando hasta cuando ya tenía aproximadamente 18 años. A los 18 años me invitaron a una fiesta, yo tenía todo listo, compré ropa, me mandé a peluquear, tenía dinero, había trabajado mucho para tener dinero para poder ir a esa fiesta. Y cuando ya estaba listo, a punto de salir, mi mamá me dice, ay, mijo, eso no coja por allá. Yo, no, mamá, pero ya compré todo, la ropa, los tenis. No, mijo, no vaya porque es que siento como un mal pálpito. Y yo, no, mamá, no, eso son bobadas suyas, yo voy por allá. Y entonces ella me dijo, Jonathan, si usted no me hace caso a mí, que soy su madre, que lo parió y que lo crió, se le va a aparecer el diablo. Y ese sí le va a enseñar a obedecer. Mamá, ya yo soy grande, soy fuerte, ¿cree que le voy a tener
a unas palabras de una vieja loca como usted. Cerré la puerta. Mi mamá quedó llorando. Tuve intención de devolverme y pedirle disculpas, pero las ganas de fiesta me ganaron. Me fui, eso sí, un lugar maravilloso. A la entrada habían 12 antorchas, 6 a la izquierda, 6 a la derecha. Un camino de piedras delgaditas, revueltas de pasto. Cuando entré, la puerta totalmente adornada, a mi mano derecha, una mesa llena de todos los platillos más deliciosos, postres, comida de mar, eso que no había en esa mesa derecha. Y a mi mano izquierda, una mesa con todos los licores que uno pueda conocer, o que yo no conocía, de cócteles y todas esas cosas. Me senté, esperando que llegaran los amigos, y ahí sentado, al frente, entre las luces de fiesta, vi a la mujer más hermosa en ese entonces para mí. Blanca, pelo largo, negro. Nos miramos, ella me sonrió, yo le sonreí. Y aunque nunca había sido muy bueno para bailar, ese día me animé. Fui, les tiré la mano y bailamos por varias horas ahí bailando. Yo intentando generar alguna conversación de que me dijera por lo menos cómo se llamaba, pero nunca me dijo nada. Ya me fui para la mesa de mis amigos y ellos me dijeron, venga, pero ¿cómo se llama? Está muy bonita. Y yo, no sé. Me dijo, uy, no. Eso por ahí es hombre. No quiere hablar porque decir, hola, me llamo Carlos. Y yo, no, ¿será? Y entonces no, fui, nuevamente la invité a bailar. Bailamos, no recuerdo, una salsa, un merengue. Y en esa salsa, ese merengue, con ese tacón de 7 centímetros de largo, me pegó un pequeño y tan delicado pisón en mi dedo pequeñito del pie. Y ya con la voz más dulce del mundo, me dijo, ay, Jonathan, perdón. Ya, nomás con escucharla, esa voz tan angelical, ya se me quitó todo el dolor. Ya comenzamos a hablar. Ella me decía, tengo sed, y yo le traía licores. Y así fue pasando la noche, cuando después de un tiempo dijo, Jonathan, tengo hambre. Yo, no, pues vamos a la mesa de comidas. Ella, ay, no, tráeme algo, yo quiero camarones. Y yo, bueno, le traigamos camarones. Yo también comí camarones. Y sentando ahí con ella, mientras nos besábamos, yo sentía que la temperatura subía. Ella metía su delicada mano por mi espalda y la rasguñaba con fuerza. Y la temperatura subía y creo que se acabó el tiempo. Sí. Hay Ese que... es el sonido. Es que sí, todavía no tuve tiempo para... Tengo que recartarle cositas. Los dejas en Yo no. suspenso Me dejó en la mitad del chisme, hermano. a todos. ¿Qué pasó? Sin embargo, algunas sugerencias, Jonathan. Pilas con el de qué. ¿Listo? Que es una... Sí, señor. Cuídate del dequeísmo. ¿Sabes qué es el dequeísmo? Más o menos. Pero me lo podría repetir. Es el uso inapropiado de la expresión de qué. Uh-huh. Por ejemplo, cuentan de que la diosa hizo tal cosa. No, cuentan que era la esposa de Zeus hizo esto. Es algo que dijiste ahí. Y en un momento me pareció a mí, posiblemente estoy en un error, que dijiste, dijeron. No, quizás sí, quizás sí lo dije. Pues no lo digas, nunca más en tu vida. La gente que dice dijeron y trajeron merece la muerte lenta y dolorosa. O merecen ser llevados a la corte de la haiga. Sí, pero también tienen el deber de demandar al Estado por la pésima educación que recibieron. Entonces, pero tú eres un cuentacuentos y la palabra es tu herramienta. Por eso hay que usarla muy bien, siempre. Sí, señor. No solo tú, sino todos. ¿Listo? Todos. Entonces, si tienen dudas sobre alguna palabra, sobre qué significa o cómo se pronuncia, vayan al diccionario.
Siempre, ahí está la herramienta. Porque nuestra herramienta es la palabra. Y para que esté bien, hay que usar las herramientas que tengamos a la mano. En este caso, el diccionario. ¿Listo? Pero gracias y quedamos en suspenso con la historia porque creo que todos quedamos como, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Así que para la próxima clase, por favor, el final de esta historia, Jonathan. Sí, señor. No, es que esta semana tuve mucho trabajo, o sea, la tenía ahí medio estructurada, entonces no. No, sin excusas, caray. La Sí, otra señor. semana queremos el final de la historia. Sí, señor. Paola, ¿quién sigue? Wilson Molina. Wilson, tienes la palabra. Hola, hola, ¿me escuchan ahí? Sí, señor. Bueno, voy a contar un cuentico corto, pues porque el otro no lo he estructurado bien, pero pues tengo dos opciones, voy con esta, profe. En una noche capitalina estaba ahí Martina, una hermosa mujer, mona con cabello muy, pero muy largo, y un tez de piel blanquito, muy blanquito. Ella estaba esperando ahí su transporte. De un momento a otro llegó un taxista, el cual muy decente, muy formal le dijo, ¿la llevo? Ella, mientras que dio su primer paso y después dio su segundo paso, abrió la puerta del taxi. Y mientras entraba, con una voz muy dulce, le dijo, ¿me lleva los laches, por favor? Él, en ese momento se desilusionó. Ya se dio cuenta que no era Martina la que se había subido, sino Martín. En ese incómodo silencio del taxi, arrancaron. 10 minutos siguieron andando y no se pronunciaba una sola palabra. De un momento a otro, él le dijo, se tiene que bajar acá. El taxi no sube, es de gas. A lo que ella le respondió muy sensata, lo siento, pero me tiene que llevar porque no tengo dinero. Todo el dinero lo dejé en la casa. Él continuó de una manera muy grotesca y mirándola muy rayado por su espejo retrovisor y empezó a subir y a subir y a subir y a subir. De un momento a otro, ella le dijo, ¿cuánto es? A lo que él le respondió, son 10.500. Martina sacó el dinero y se lo entregó. Y él le dijo, luego no tenía, y ella le respondió, ¿no dijo que no subía? Ok. Muchas gracias, Nicolás. Bien, chévere. Bueno, Paola, ¿quién sigue? Jenny Paola. Jenny Paola, tienes la palabra. Bueno, cuando yo era pequeña, era amante fiel de revisar los cajones de mis padres. Sentía que allí iba a descubrir los tesoros más grandiosos del mundo y alguna vez, revisando los cajones de mi mamá, encontré un cilindro donde anteriormente se guardaban los rollos de las cámaras fotográficas. Yo tomé el cilindro, lo agité, pero no sonaba como yo estaba acostumbrada a que sonara cuando tenía el rollo por dentro. Sonó más bien como una maraca. Y a mí eso me llamó muchísimo la atención. Entonces, pues, lo que hice fue abrir el cilindro y para mi sorpresa encontré dentro de él unos dientes. Eso me traumatizó bastante. Y entonces esperé a que mi mamá volviera del trabajo, pues para preguntarle qué pasaba con esos dientes en ese tarrito. Cuando mi mamá llegó en la noche, yo no la saludé, yo estaba con el tarro así moviéndolo y esperándola. Y mi mamá entró y me sonrió, me saludó y yo, sin decirle nada más, le dije, ¿qué significan estos dientes acá? Y mi mamá, que siempre ha sido una maga para dar respuestas rápidas, me miró, me dijo, nena, tengo que decirte la verdad. Yo soy la asistente del ratón Pérez. Y yo me sentí absolutamente feliz, tenía una mamá, pues lo más cercano a famosa. Entonces igual le pregunté a mi abuela, ¿cómo ven? ¿Y tú qué sabes del jefe de mi mamá? Si le paga, ¿cómo es ese tema del ratón Pérez? Porque pues para mí hay como pues, varios baches en la historia. Y mi abuela me dijo, pues sí, yo lo conozco también, yo también trabajé con él, pero prefiero contarle una de las historias de él. Resulta que hace muchos años la sobrepoblación estaba pues casi que en la agenda de todos los gobiernos porque ya era una cuestión que preocupaba y decidieron sacar una ley donde se prohibía que se tuvieran hijos. Pues hicieron caso a la ley, las personas dejaron de procrear y ya los últimos niños que quedaban habían todos mudado de dientes. ¿Cómo vivía el ratón Pérez? Él iba en la noche
a la habitación del niño, sacaba el diente de debajo de la almohada, metía el diente en una maquinita, lo procesaba y luego de procesar el diente salían 2 monedas. Una moneda que le dejaba al niño bajo la almohada y la otra moneda se la llevaba a él, pues porque de algo tenía que vivir nuestro ratón. Cuando ya no hubo niños y no hubo dientes, pues el ratón se preocupó muchísimo. Así que decidió ir a este mundo mágico donde habitan todas las criaturas llenas de poderes, llenas de misticismo y demás. Entonces llega nuestro ratón a este mundo mágico y a quien primero se encuentra es a la hada de los dientes, que estaba pasando exactamente por el mismo problema. La hada de los dientes, hacía muchos, muchos años atrás, cuando el ratón la conoció, era un bombonazo. 90, 60, 90, un cabello azul brillante, perfecto, unas alas enormes que vibraban y cada que se movían iban desprendiendo de los bordes polvo de estrellas y escarcha. El ratón estaba enamorada de la hada. En ese momento, enamorado estuvo de ella y de hecho fue por el hada de los dientes que él decidió meterse en la industria odontológica. Entonces decidieron pues juntarse para buscar ayuda porque bueno, acá no me dejarán mentir, una dieta a punta de pan y agua no permite que el 90, 60, 90 se mantenga por mucho tiempo. La hada también estaba súper preocupada por pues con qué iba a vivir más adelante, entonces deciden ir al Olimpo y empiezan a decirle a todos los dioses pues que necesitan ayuda, que no hay más niños en la tierra, que de qué van a vivir. Todos los dioses les dan la espalda, poco les interesa lo que pase hoy por hoy en la tierra. El ratón y el hada estaban súper, súper tristes y absolutamente angustiados. Y ya cuando se iban a ir del Olimpo, escuchan una voz que les parece pues muy llamativa. Y es de alguien que les dice, yo podría ayudarlos. Y entonces el ratón y el hada giran y justo detrás de ellos estaba Eros. Eros les dijo que él tenía dentro de sus múltiples habilidades el poder de pues inspirar a los humanos para que volvieran a procrear. Y ellos le pidieron que por favor hiciera su magia en la tierra y que pues así permitiera que llegasen nuevamente niños al mundo. Pues les dijo que claro, que él lo haría, pero pues todo en la vida es un toma y dame y que recibiría a cambio Eros. Entonces pues el ratón y el hada le dijeron como tan pronto tengamos dinero, nosotros te pagamos, no hay rollo. Pero Eros sonríe y les dice, soy un dios, yo no necesito dinero. Soy un dios, yo no necesito dinero, acá la interrupción. Entonces, pues el ratón y el hada le preguntan, entonces, ¿qué podemos darte a cambio? Y entonces Eros les dice, durante muchos años he descubierto un gusto particular, y es que me llama mucho la atención el voyerismo, y pues bueno, entenderán que jamás he visto un ratón ni un hada, y pues sería todo un espectáculo. Déjenme verlos. Entonces el ratón mira el hada mira al ratón, realmente no tienen muchas ganas, pero pues de eso depende su vida más adelante, así que deciden entregarse a un acto más bien soso, pero pues con la finalidad que esperaba Eros. Pasa el tiempo y no hay niños. Y esto les causa cierta angustia a nuestros personajes, pues porque, los timaron. Entonces empiezan a buscar a Eros y un día escuchan nuevamente su voz. Y en esta ocasión, la voz de Eros se estaba burlando de nuestra hada y nuestro ratón. Y muy victorioso, él le contaba a los otros dioses cómo había logrado, pues, engañar al ratón Pérez y a la hada de los dientes. Bien, pues el ratón y el hada lo escucharon, se sintieron súper tristes, súper molestos, pero la venganza es un plato que se sirve frío y dulce, así que nuevamente esperaron que saliera Eros y le preguntaron como, ¿quién no quiere la cosa? Ve, ¿qué ha pasado con los niños? Y Eros les dice, no, es que he tenido tanto trabajo, no he podido, es que es toda una lista de personas que me han pedido cosas, tienen que esperar. Entonces el hada muy coqueta se acerca a Eros y le dice, ¿y si nosotros volvemos pues a satisfacer tus gustos, de pronto pues puedas ponernos al principio de la lista? Eros sonríe y dice, me parece un muy buen negocio, y así lo hacen. Pero esta vez es toda una escena pornográfica que ganaría Oscar si existieran los Óscares para el porno, porque el ratón Pérez y nuestra hada de los dientes se entregan el uno al otro de una manera increíble. La habitación está llena de humo, de sudor, de olores, incluso de sabores. Cuando por fin nuestra hada llega al clímax, empieza a mover sus alas y de las alas empiezan a salir colores y muchas cosas maravillosas, y entonces casi que llegan al mismo tiempo con Eros, que grita de placer y se hunde en el sofá donde los está mirando. En ese momento,
El hada de los dientes, despeinada y con una copa, se acerca a Eros y le dice, brinda con nosotros. Eros lo hace, pero en realidad no era champaña ni vino. Era un brebaje que durmió a Eros. ¿Qué hicieron nuestros personajes? Se acercaron a él y empezaron a sacar uno a uno sus dientes. ¿Recuerdan que con los niños, luego de pasar los dientes por la maquinita esta que procesaba, salían 2 monedas? Bien, pues con los dientes de un dios salían 50 monedas. No podían ellos tampoco desdentar a todos los dioses del Olimpo. Volvieron entonces a la tierra y decidieron que ya no necesitaban niños. Mi abuela en ese momento se quita su caja de dientes y me dice, ¿usted no se ha preguntado por qué los abuelos ya no tenemos dientes? Ok, bueno, gracias. No sé cuánto tiempo te llevaste, le acabo de escribir a Paola preguntando cuánto tiempo te quedaba. Creo que sumo 2 minutos más, sino que sonó la alarma y me dio pena interrumpir. Pensé que la alarma iba a interrumpir sola. Ah, caray. Pero con Jonathan no te dio pena. Bueno, claro que es que Jonathan preguntó si ya se le ha acabado el tiempo. Preguntó, sino también. Ok. Bueno, pues gracias Jenny y Paola. Ahí en este cuento, como estas clases quedan grabadas y se suben al canal de Ágora, pueden ver, ahí hay un cambio de narrador de primera, segunda y tercera persona en la historia. Si lo ven, porque ella empieza hablando de sí misma y de cómo le gusta hurgar en los cajones de sus papás, luego se encuentra a la caja con dientes, la conversación con la mamá, y después el segundo narrador, que es la abuela, que empieza a contar una historia. ¿Ven? Entonces ahí hay un juego de las 3 personas narrativas interesante para que lo vean. ¿De dónde salió ese cuento, Jenny? Una clase que tuvimos en la universidad, el profesor nos dijo como tenemos 5 géneros y va a haber un único título, entonces ustedes tienen que pues, sacar el cuento de ahí, y el título del cuento es El ratón Pérez en bancarrota. Pues eso fue lo que salió. Ok, bueno, mira cómo la cosa del dinero termina en una historia porno con el hada de los dientes. Cosa tremenda. Bueno, quedan 5 minutos para las 5 de la tarde y han pasado a contar Jonathan, Jorge, Wilson, Jennifer y Jenny Paola. ¿Listo? Para que tengamos en cuenta. Faltan Abel, Julián, Marco, Edison, Aliocha, Nicolás. Faltan ustedes por contar. La próxima clase va hasta las 6 de la tarde. Entonces, si quieres, Paola, usemos estos 5 minutos para definir los turnos y falta el final de la historia de Jonathan, ¿no? Entonces, si quieres, Paola, usemos estos 5 minutos para definir los turnos con los que empezamos en la clase próxima y vamos a dedicarnos también, después de que ustedes cuenten la clase próxima, a hacer como un pequeño taller de estos cuentos y a trabajar en los ejercicios de Cecil y Berry, que pues yo los tengo acá y entonces los voy a ver si les voy tomando foto al libro y se los voy enviando por correo algunos ejercicios en el transcurso de la semana. ¿Listo? Entonces, por favor, Pao, dinos quiénes empiezan la próxima semana. Bueno, les voy a decir y por ahí derecho aprovecho para hacer una invitación. Entonces, la primera persona sería Edisario Moreno. La segunda sería Julián Meneses. Nicolás Silva, el tercero. Marco Figueroa. Jonathan Garcés, con la segunda parte de la historia. Abel Carrillo. Y... ¿Señor? Y Aliocha Villamizar. Ok. Eso. Y bueno, aprovecho para decirles, digamos que todo este proceso también va anclado con un proceso de investigación, como lo comentó el profesor Juan Carlos a inicios. Este proceso de investigación conlleva un proceso de sistematización de experiencias, donde digamos que
hemos hecho grupos focales con las personas que también se encuentran en el laboratorio oral y la idea es hacer también un grupo focal con ustedes que son los que se encuentran en Cuentos de Barrios. La invitación es para la participación de ustedes para este grupo focal el día 21 de agosto, que es este próximo viernes, a las 7 de la noche. La idea es que se demore entre 1 hora, hora y media este grupo focal. Entonces, en el transcurso de la semana les vamos a estar enviando el link de Zoom para que pues puedan participar ese día para el grupo focal. Es muy importante porque pues el proceso de investigación también ayuda a visibilizar la narración oral. Entonces, pues quedan muy, muy invitados. Eso era. Listo, ¿vas a tomar foto? Sí, también. Entonces, si quieren, los que puedan abrir la cámara y sonreír. Jennifer, Edison, Aliocha, que abran la cámara y sonrían. No sé, es que creo que falta Aliocha y Edison. Sí. ¿Cree que se puede? Sí, no, yo intenté conectarme por el celular y por alguna razón no está funcionando. Ok. Ah, bueno. Lo voy a tomar así como estamos. Entonces, a falta de Edison que se acomode. Y ya, todos nos tomamos la foto. No, mi cámara es así, sino Ah, que bueno, hace rato estaba desde el celular. La del computador es así, perdón. bueno, no importa. Listo, entonces voy a tomar la foto en 3, 2, 1. Listo. ¿Listo? Bueno, Muchas gracias. entonces, los encuentro el próximo sábado, 3 de la tarde. Recuerden que el próximo sábado vamos de 3 a 6. Alejandro, Sí, señor. una pregunta. Es que su merced, cuando en el taller del laboratorio de narración, su merced había hablado de una técnica, que usted tenía un texto en Word, de una técnica Sí. que le había hablado Luis Fernando. La de los centros. Sí, esa. Sí, sí, No sé ya si lo nos lo puede encontré. compartir. Listo. Ya lo encontré, se los comparto. Es que les cuento una anécdota. Hice un mantenimiento en mi computador y compré un disco sólido porque el disco duro estaba como jodiendo. Entonces compré un disco sólido y pasé todo el disco sólido. Y al pasar todo el disco sólido, por alguna razón, le quitó el nombre a todos los documentos y los dejó con números. Y solo tenía 88,000 documentos. Entonces me tocó empezar a buscar, he perdido un montón de documentos, los libros afortunadamente, los PDF todos los recuperé, los Words los recuperé, este texto de la teoría de los centros también lo recuperé, pero he perdido un montón de documentos y documentos que no se dañaron en el paso o por alguna razón y me ha tocado ir eliminando, pero ya solo me quedan 50,000 por mirar. Ya he visto 38,000 muy juiciosamente. Pero entonces ese de la teoría de los centros se los comparto también ahora. En 15 minutos les envío el correo. Listo. Vale, Alejandro, muchas gracias. Ok, miren los libros, que eso les sirve ahí para su cosa del grupo focal y su investigación. Miren los libros que les envié. El de la hora del lector, el escritor y su oficio, todos los que están ahí, todos, mírenlos. ¿Listo? Gracias. Gracias a todos.